Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Penagos, soy estudiante de Ingeniería Multimedia. Este es mi documento de identificación y a continuación me dispongo a presentar las respuestas del ejercicio 1. Bueno, primero, ¿cuáles son los valores de fuerza aplicada y fuerza de fricción? Responda para la pregunta en caso de la superficie de madera y en caso de la superficie de hielo. Bueno, la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. En el caso de la superficie de madera, la fuerza de fricción es la oposición que presenta la madera por el coeficiente de rozamiento de esta. Entonces, por ejemplo, si aplicamos una fuerza de 300 newtons, vemos que el objeto no se desplaza. Y si aplicamos una fuerza de 550 newtons, bueno, ahora sí, sale que la fuerza de fricción también son 300 newtons, porque por el coeficiente de rozamiento y la fórmula. Entonces esto va a impedir el desplazamiento. Si colocamos una fuerza de 550 newtons, la fuerza de fricción ya es negativa. Eso quiere decir que no está oponiendo resistencia al movimiento, por lo tanto la fuerza aplicada supera esta fuerza de fricción y, y la diferencia es la fuerza de desplazamiento o la fuerza total con la que el objeto se va a desplazar. En el caso de la superficie de hielo, eh, la fuerza aplicada no importa si es 1, un newton, no importa si es un newton, el objeto igualmente va a ser un desplazamiento porque el hielo no tiene un coeficiente de rozamiento o es muy bajo. Entonces no hay una fuerza de fricción que se contraponga al movimiento. Listo. Ejercicio 2. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene el valor a partir de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde a esta pregunta para ambos casos. Bueno, la fuerza neta es el resultado de la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto. Como ya lo expliqué, en el caso de la superficie de madera, como la superficie, o sea, por la fórmula, si empleo una fuerza menor a 500 newtons, la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza aplicada, por lo tanto la fuerza total va a ser neutra, entonces no va a haber un desplazamiento. En cambio, si la fuerza aplicada es de 550 newtons o superior, ya la fuerza del coeficiente de rozamiento disminuye y la fuerza total es pues la suma, pero como en este caso es un producto, es un número negativo, sería una diferencia de las fuerzas aplicadas sobre el objeto. En el caso de la fuerza del objeto sobre la superficie de hielo, eh, la fuerza total sí es la misma fuerza aplicada, ya que como no hay coeficiente de rozamiento, siempre va a ser la misma fuerza sin importar el valor que coloquemos. La fuerza total siempre va a tomar el valor de la fuerza aplicada, porque no hay un coeficiente de rozamiento que se oponga a este movimiento. Listo. Eh, Determine la pendiente de la gráfica velocidad contra tiempo. Entonces, bueno, la pendiente de un ángulo, de una gráfica, eh, siempre es la tangente del ángulo respecto a las abscisas. Entonces, las abscisas y las neutras, creo que se llaman, eh, son los nombres que recibe el plano cartesiano en sus respectivos ejes. Entonces, siempre que queramos conocer el,
la pendiente de un ángulo, debemos empezar a tomar el ángulo desde la abscisa, digamos en este caso desde acá, hasta acá, digamos un ángulo de 35 grados, y eh, utilizamos la función tangente, porque es eh, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ubicamos las coordenadas en el eje X y en el eje Y aplicamos la fórmula que es, o sea, sería tangente del ángulo, en este caso digamos puede ser 35 grados, es igual a, a la diferencia, a la división de los catetos. Entonces, bueno, y esto nos va a dar como resultado otra coordenada que va a ser la pendiente de nuestra recta. Listo. Eh, ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo de la relación velocidad contra tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad objeto a medida que el tiempo cambia? Respondo a esto. Bueno, la gráfica nos presenta es una gráfica, una función lineal, porque tiende al infinito y no presenta, digamos, alguna desviación, siempre va recta, no es parabólica ni hiperbólica, siempre es una función lineal y además es movimiento rectilíneo uniforme, ya que hay una fuerza, una aceleración y un desplazamiento lineal. Entonces, en ambos casos, sin importar la superficie, a medida de que pasa el tiempo, aumenta la velocidad. Simplemente que en el caso de, de, de- de la superficie de hielo, aumenta más rápido. Bueno, la pendiente es mucho más pronunciada que en esta, que ya si bien es un poco menos inclinada. Listo, muchísimas gracias por todo. Esto es todo.